va a depender mucho de los horarios que tengamos. Por ejemplo, la doctora Mónica nos han puesto un poco de práctica de atención primaria 4 el mismo viernes que tenemos una práctica de epidemia. Porque como que nos están colocando entre la pared, pero tenemos lunes y viernes para poder avanzar y recuperar con el curso, ¿no? Hay una primera parte que son generalidades, una parte que van a llevar conmigo, que es sobre medición de la enfermedad, donde van a recordar algunas cosas que ya han hecho en estadística y bioestadística, y algo de demografía, ¿no? Medición de la enfermedad principalmente. Bien. Hoy día vamos a hablar rápidamente sobre epidemiología clínica de la clase de la doctora Chávez. Siguiente. El término epidemia que viene X, logos, personas, sobre personas, estudios sobre las personas. Relaciona todos los procesos que puedan explicar los fenómenos que ocurren en una población de personas. La epidemiología estudia personas en su conjunto, en su agrupación, ¿sí? Es una disciplina que se considera un área de la medicina, una herramienta dentro de la medicina, pero al mismo tiempo también hace uso de otras disciplinas como la bioestadística para poder hacer los análisis sobre la población a los cuales se refiere, ¿no? La siguiente. Esta disciplina surge como una necesidad de entender cómo se desarrollaban los procesos de enfermedad en poblaciones, ¿no? La observación primigenia que tenían los griegos asociaron mucho la enfermedad, la teoría hipocrática de los miasmas, ¿no? Asociaban la enfermedad con los efluvios del cuerpo y con los efluvios naturales, ¿no? de los espacios donde vivían, ¿no? La presencia de un pantano asociada con enfermedades febriles. No llegaban a entender de que probablemente había un parásito que era transmitido por un mosquito que vivía en ese ambiente hacia las personas, ¿no? Realmente relacionaban la presencia de ese entorno con la enfermedad. Fue un primer avance, una primera forma de empezar a describir la enfermedad, ¿no? Posteriormente, por 1938 ya se empezó a hablar de epidemiología clínica, un estudio más formal. Bueno, he comido varias partes antes del desarrollo que vamos a ver a continuación. Habla de epidemiología clínica como un estudio más enfocado y más específico, principalmente hospitalario, sobre el desenvolvimiento, ocurrencia, aparición y forma, cómo se transmite y se desarrolla enfermedades en ese entorno, no solamente hospitalario, ¿no? Sino a veces también excede el ambiente hospitalario y va al ambiente comunal, pero que se diferencia de otro término importante llamado epidemiología de campo, que alude más al estudio y al abordaje de poblaciones dentro de su entorno, que generalmente se emplea pues cuando se estudia brotes, epidemias o problemas de salud que pueden estar limitados o pueden extenderse rápidamente, ¿no? Entonces esta epidemiología clínica hace un abordaje más cercano al comportamiento de enfermedades cuando no hablamos de un desarrollo comunal o un brote, ¿no? Pues utilizar esto que está cayendo a esta información que nos da la epidemiología, no solamente es información para tener un buen conocimiento de cómo se comportó la enfermedad, la información, claro, es información, porque parte de datos que son transformados en información, y esta información nos va a permitir tomar decisiones, si no, no tendría sentido. La base, la fuerza de estudiar la epidemiología que nos permite tomar decisiones, no solamente en el desenvolvimiento de actuación sobre algún brote de epidemia o una enfermedad en una persona, sino inclusive sobre el estudio de cómo se comportan los sistemas y modelos de salud cuando interactúan con un problema de este tipo. Y también es parte de la epidemiología, estudia más allá de solamente
la parte enfermedad, ¿no? Ayuda a describir la salud y la enfermedad en términos de medidas. Todo se mide, empleamos tasas, proporciones, algunas medidas de asociación, algunas medidas de fuerza de la asociación, que es lo que nos determina los famosos riesgos, ¿no? Los son ratios, los son de números, riesgos relativos, riesgos específicos, riesgos atribuibles a la enfermedad, riesgos atribuibles a población, razones de riesgo, etc. Así es. Entonces, el fortalecimiento de la biología de los servicios de salud es algo importante porque muchas veces cuando ustedes terminan la carrera y son enviados a hacer el SERUM, tienen que interactuar con un entorno que a veces no les es conocido, desconocen la frecuencia de enfermedades que hay ahí, y en algún momento puede haber una aparición inusual de algo, y si ustedes no están capacitados para poder tomar nota de la misma, transmitir la comunicación, investigar sobre lo que ocurre, cercar, si fuera necesario, interactuar, o sea, generar propuestas, entonces el sistema, el modelo, el conjunto de establecimiento de salud perdería fuerza, ¿no? O sea, una cadena es tan fuerte como cada uno de sus eslabones, ¿no? Si un eslabón es débil, la cadena se rompe, así de simple. Entonces, tienen ustedes que estar preparados para hacer esto, que van a recibir el curso, así los manden al centro de salud que está en la punta del cerro de acá, ¿ya? Para poder describir cómo se comportan las patologías y cómo se comporta en general el proceso de salud de enfermedad dentro de la medicina, ¿no? La idea es publicar la formación, que usen la epidemiología en la gestión pública, que investiguen y que este conocimiento epidemiológico sea de su uso cotidiano, ¿no? Las conversaciones que tienen ustedes, incluidas los fines de semana. Así es. Bueno, habrá Hipócrates, ¿no? Eso utilizó los vocablos de epidemia y endemia para referirse a padecimientos y los asociaba a aire, aguas y lugares, y a los miasmas, ¿no? O sea, a los olores, a los efluvios que estos entornos exuberantemente generaban, ¿no? En el 46, Girolamo Fracastoro fue el primero en describir enfermedades, ¿no? Como contagiosas y establecer 3 formas posibles de infección, ¿no? A través de comites, agua, aire, ¿no? Las 3 formas con contacto directo, las 3 formas más comunes en las cuales las enfermedades infecciosas se transmiten. Si una enfermedad infecciosa se transmite por aire y por agua, eso hace que cualquier epidemiólogo inmediatamente se ponga en rojo, ¿no? Es un riesgo mayor. Generalmente no ocurre eso, pero si llegase a ocurrir, el efecto podría ser terrible, sería una epidemia de una aceleración muy importante, más rápida tal vez que la del COVID. Estableció enfermedades específicas que resultan de contagios específicos, o sea, no todos los síntomas y signos se debían a múltiple causalidad, sino que empezó a relacionar, ¿no? Este señor tiene estos síntomas y probablemente sí la transmitió a este señor que tiene los mismos y no al otro señor que también está enfermo pero con otras características. Entonces empezó a haber una relación de la misma, ¿no? Pero fue simplemente tomado, pues casi. Bueno, por ahí debe haber sitios. ¿Cuántos son? 3. Acá hay lo mismo. Bueno, entonces en un primer momento pues se utilizó esta disciplina a describir fenómenos y a buscar la correlación entre estos fenómenos y posteriormente con el desarrollo posterior se empezó ya a emplear esta herramienta para determinar causalidad, ¿no? En la medida que la medicina o los avances en las ciencias médicas fueron presentando
o dando a conocer algunos agentes causales, cuando se empezó con Koch, Pasteur, a determinar que la mayoría de las enfermedades de esa época eran transmitidas por agentes infecciosos. Entonces ahí se empezó a emplear estas herramientas para determinar causalidad. Si está presente el bicho y la persona es susceptible, se produce la enfermedad. El bicho de la bacteria, el hongo, los virus, etc. ¿Sí? La siguiente. Bueno, todos los datos que empleamos en epidemiología son datos numéricos con su respectivo análisis. Entonces, cuando hagamos la práctica, además del número frío que van a conseguir del análisis estadístico de una serie de datos, tiene que venir su interpretación, porque a veces hay interpretaciones erróneas. A veces cruzamos variables que no debemos de cruzar y tenemos resultados espurios, o sea, resultados sin sentido que podrían tener de repente, como usando mal la estadística, que podrían tener alguna validez, pero que no tienen asociación. Entonces es muy importante no solo el número frío, que sí los empleamos, y con eso nos comunicamos, sino también la interpretación del mismo y la validez de esos resultados, ¿no? Bueno, John Snow, inglés, léanlo cuando puedan, fue un médico inglés que determinó la causalidad de una enfermedad diarreica que generó gran mortalidad en Londres en 1700, 1700, no recuerdo bien, y que rápidamente la asoció, en base a observación, a un problema con el agua. Y en realidad fue un brote de cólera que mató a bastantes personas, producida por una contaminación cruzada con los servicios de agua potable, que eran cañerías aisladas en esa época, con los incipientes desagües que ya se empezaron a fomentar en esa época. Entonces empezó a seguir desde el primer caso, que empezó en la zona alta, y determinó cómo este se iba propagando a través de un curso, y cómo la multiplicación no era 1 a 1, sino a más. Entonces la gente ya no era el contacto directo, había algún medio, o era el aire o era el agua. Entonces determinó que fue esta contaminación del agua la que generó esta epidemia de este brote, ¿no?, de cólera en los años 1849 y 1850. Estados Unidos forma el Servicio de Salud Pública a fines del 19, con laboratorio de higiene. La epidemiología se empezó a aplicar con mayor frecuencia, ya no solo a enfermedades infectocontagiosas, sino que estas herramientas también empezaron a utilizarse para ver multicausalidad o causalidad de enfermedades crónicas, no todas relacionadas a un agente infeccioso. Sabemos que hay enfermedades crónicas que pueden estar asociadas a la presencia de un agente infeccioso, ¿no? La gastritis crónica con helicobacter, cáncer gástrico con helicobacter, algunos problemas de hígado con el virus de hepatitis B, C o delta, etcétera, etcétera. Pero también hay otras que no están relacionadas a un agente infeccioso y que son enfermedades crónicas, que requieren de multicausalidad, o sea, la presencia de varios factores al mismo tiempo para que se genere la enfermedad. Con este desarrollo, con esta innovación, con el crecimiento de la medicina y el descubrimiento de múltiples fármacos, empezó cada vez a ser menor la proporción de enfermedades infecciosas y a ser mayor la proporción de enfermedades causadas por estilos de vida. Y es ahí donde también la epidemiología entró con fuerza a generar estudios, a determinar riesgos y asociaciones para discutir o comentar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, la silicosis, que es una enfermedad laboral asociada con trabajar en determinadas minas, intoxicaciones por plomo, mercurio, intoxicaciones por plomo, como tenemos en el Callao, es una cantidad por la parte de barracones, diaristas, increíble de niños con problemas mentales, no muy aparatosos, pero sí que ahora tenemos una calidad de vida no adecuada debido a la contaminación por plomo, porque la contaminación por mercurio que se da en algunas zonas de Japón a través de los peces, hay una contaminación natural y una contaminación generada por la mano humana, que hace que este mercurio, el metilmercurio,
se absorba por los peces y al consumir los peces se produce una enfermedad neurológica que termina con la muerte generalmente. El metilmercurio se adhiere a las lipoproteínas de los axones neuronales, si no me equivoco, de manera irreversible, ¿no? Entonces, dependiendo de dosis, puede generar una muerte casi inmediata, ¿no? Así es. Entonces tenemos, con lo que les he conversado, varias etapas, ¿no? La era de la estadística sanitaria y el paradigma miasmático. La enfermedad se atribuye a emanaciones hediondas, a materias orgánicas, aire, agua, excretas, y eso se empezó a desarrollar con los griegos, fue profundizado con los romanos. Acuérdense que los romanos construyeron acueductos, inmensos acueductos para diferenciar las aguas que ya habían sido utilizadas de las que iban a utilizar. De esa manera disminuyeron la frecuencia de enfermedades diarreicas y muchos otros problemas dentro de su población, partiendo de la teoría de ¿cómo se llama? De la teoría miasmática que ya venía de los griegos, ¿no? Durante la Edad Media, lamentablemente, muchos de estos desarrollos y parte de los desarrollos de la medicina oriental y árabe, que hasta ahora no le damos bola, fueron completamente olvidados. En esta Edad Media, la oscura, todo se atribuía a un desequilibrio, a un conflicto con Dios, a los pecados. Entonces, muchas de estas medidas sanitarias se perdieron por un buen tiempo, porque en general los griegos y los romanos se perdieron un buen tiempo y lo que se empezó a dar fue asistencia de calidad a través de órdenes religiosas. Acuérdense los pabellones de los hospitales antiguos. Ustedes no han visto San Ramón, en Lima todavía que lo hay, San Juan de Mayo, unos pabellones largos, con un crucifijo al fondo, y quienes atendían eran monjitas, ¿no? Y lo que está más grave es más cerca del crucifijo. Era la Edad Media, la Edad Oscura, ¿no? Inclusive muchos procedimientos que antes se han dejado de usarse. Hasta que posteriormente pues empezó la época industrial, empezaron a crecer las urbes, hubo mayor libertad de pensamiento. Ya por esa época hubo varias corrientes de salubristas en diferentes sitios que empezaron a retomar el conocimiento anterior y aplicarlo, ¿no? En el caso de Chadwick, ministro de Salud, creo que de Inglaterra, Chadwick, inclusive escuchar el nombre Chadwick en varios sitios por algunas enfermedades, que identificó que las enfermedades en estos grupos de trabajadores eran atribuibles justamente a contaminación de agua, ¿no? Lo que conocían los griegos y los romanos siglos antes. Simplemente la separó, hizo lo mismo que los romanos, la separó. Hizo lo que llamó el water close, aguas cerradas, ¿no? El agua que se consume y diferenciar el agua que se excreta, ¿no? Que se elimina, el water close. Ahora usamos water close por asociación para los sanitarios, ¿no? Ojo, el término sanitario también nació ahí, ¿no? Nosotros decimos sanitario a todo, por si acaso, un poco de cultura humana. Es decir, en la época de las enfermedades infecciosas, la época de Koch y Pasteur, cuando empezaron a descubrir que habían virus, bacterias, hongos que generaban enfermedades, y empezaron a descubrir también algunas formas de controlarlas, y eso generó después una translocación no del todo correcta dentro del desarrollo de la medicina, pero bueno, al final con resultados medianamente positivos, ¿no? Fue desarrollándose, inclusive, como dije, preparados para combatir algunas enfermedades que eran de uso de rápido crecimiento, como las enfermedades luéticas, ¿no? ¿Te acuerdas que eran, Luis? Sífilis. La sífilis era la plaga de esa época. Entonces, ahí fue donde apareció Karl von Eschrich y creó el Salvarsan 666 o 606, no me acuerdo. Era un agente mercurial que creo que mataba a la mitad y se andaba preso, ¿no? Para él parece que fue el primer fármaco que se empleó, ¿no? Todo empezó acá, ¿no? Cuando se empezaron a determinar
que había virus y bacterias que generaban la mayor cantidad de enfermedades de esa época, porque mucha gente no llegaba a tener enfermedades crónicas porque moría pronto. ¿Sí? La selección natural era brava. Tanto fue el desarrollo que hubo de esto, que inclusive a fines del siglo, a fines de 1800, los 1800 y principios de 1900, dos reformadores de facultades de medicina, uno de Oxford y otro de Johns Hopkins, uno Dawson y el otro Flexner. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Flexner? Hace un rato mencioné las conductas flexnerianas. Bueno, pensaron o llegaron a la conclusión de que todas las enfermedades existentes eran debidas a microorganismos o agentes por descubrir, por lo tanto la educación debería ser netamente hospitalaria y solamente recuperativa. Y ese trasfondo lo hemos tenido hasta que apareció el mal. Todo el desarrollo del sistema sanitario fue netamente recuperativo, nada de prevención, muy poca promoción, nada de promoción, muy poca prevención, hasta que apareció el mal. Había crecimiento de hospitales inmensos, pero no se daban abasto para cubrir a toda la población que realmente necesitaba atención, porque era un centro focalizado, ¿no? Entonces, en base a Dawson y Flexner, si bien es cierto un desarrollo de la ciencia intrahospitalaria, la ciencia médica intrahospitalaria fenomenal, dejó de lado mucho de las costumbres, conocimientos y prácticas que sí funcionaban anteriormente y seccionó el bienestar de la población a solamente recuperar a las personas que se enfermaban, sin importar si podían prevenir o cómo vivían afuera, sin importar si podían generar desarrollo para evitar que esas personas se enfermen. Por eso cuando vieron en su clase anterior esta clínica que hacía el Tejada Rilero a conductas flexnerianas, estas conductas flexnerianas que aún se mantienen en muchos médicos, vienen desde esa época, ¿se dan cuenta? 1845, 1905, donde piensa que todo se cura en un hospital, no hay muchas cosas que se hacen afuera. Y por último, como repetía, nosotros no somos enfermólogos, no curamos enfermedades, nosotros atendemos personas. ¿Sí? La misma. Bueno, eso fue la época de enfermedades infecciosas que dio paso después a la siguiente, a la época cuando se empezaron a resolver los problemas estos de las enfermedades infecciosas, obviamente empezaron a desarrollarse enfermedades crónicas y hubo que medirlas de otra manera. Ahí es donde empezaron a desarrollarse algunos instrumentos estadísticos que no solamente midieran asociación, sino que midieran fuerza de asociación. Y eso es lo que ven ustedes en todas sus lecturas médicas cuando hablan de riesgos relativos u otros ratios, ¿no? OR, RR y algunas otras cosas adicionales. Es decir, una vez se determinó que los estilos de vida eran factores de riesgo o parte de la multicausalidad de muchas de estas enfermedades. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene epidemiología? Ver el espectro de una enfermedad, o sea, cómo se comporta, los diferentes síntomas que puede tener, la historia natural que tiene, o sea, cómo se desarrolla, cómo desde que se contagia o se transmite va evolucionando hasta que llega un desenlace final, que puede ser la sobrevivencia o la muerte. Entonces, no se interviene, es el espectro natural. Identifica factores que incrementan o pueden protegerla, porque existen factores protectores ante alguna enfermedad. Cuando el riesgo relativo o el ratio medido en un estudio de cohortes tiene un valor menor de cero y su intervalo de confianza todo es menor de cero, se convierte en un factor protector. Eso vamos a ver después. Le dice las tendencias de una enfermedad porque mide cómo se va comportando en el tiempo. Acá los mecanismos de transmisión, prueba las eficacias y estrategias de intervención. Vamos a ver también en una clase las intervenciones terapéuticas, cómo se miden y cómo se mide si son efectivas o no. A propósito de lo poco que hemos desarrollado o que hemos estado leyendo con esto de la aparición de la vacuna del COVID, más o menos todas las intervenciones terapéuticas tienen la misma secuencia, ¿no? Se va investigando hasta que se prueba en grupos humanos y se ve si realmente son efectivas. Eficacia de estrategias de intervención que pueden ser farmacológicas, biológicas o simplemente de estrategias sociales, ¿no?
Programas de evaluación de programas, se evalúan los programas, se identifican las necesidades comunitarias de salud, porque también medimos cómo se desenvuelve el sistema de salud o los servicios de salud dentro de este análisis del entorno de salud, y evalúa programas amplios o que permanecen en el tiempo de salud pública. Es decir, investiga distribución, frecuencias y determinantes de enfermedades biológicas, psicológicas, sociales, crónicas o agudas, marcadores de algunas enfermedades, prevalencia, incidencia, etcétera, frecuencia y determinantes de riesgo para la salud, la forma de control de las enfermedades y sus consecuencias, y impacto que generan las respuestas que el sistema hace sobre la enfermedad. Algunas veces la cura resulta más cara que la enfermedad, como es una salsa. La siguiente. Los niveles de medición, cuando hacemos investigación en tecnología, puede ser de diferente profundidad, pueden ir meramente descriptivo, que puede ser cualitativo o cuantitativo, y de ocurrencia de enfermedad, o sea, de frecuencia nada más, características de los tres indicadores propios de la epidemiología, ¿no? Persona, lugar y tiempo. Las tres cosas medidas: persona, lugar y tiempo. Persona, lugar, bueno, y también describimos la enfermedad en esos tres momentos, ¿no? La persona, el lugar y el tiempo, ¿no? El conocimiento del agente etiológico, donde medimos o probamos causalidad, inferimos causalidad, como dice ahí, la siguiente. Generamos acciones preventivas o terapéuticas que también las medimos y las medimos para ver si realmente modificaron el riesgo de tener una enfermedad. La siguiente. ¿Qué estrategias se emplean, no? Bueno, siempre se mide la salud del grupo, ¿no? Cuando las mediciones simplemente son en grupo. Sin embargo, esto no deja de lado el abordaje e identificación de un problema nuevo o reemergente en una persona. El médico debe estar preparado para intervenir en las personas cuando aparece algo sospechoso que probablemente ya había aparecido antes y no puede aparecer, o es una etiología, o es una enfermedad de un comportamiento incierto y nuevo que podría generar alerta, no simplemente dejarlo pasar. Mide la multicausalidad, que hemos conversado de eso, recurre a la estadística como procedimiento para darle fuerza a sus observaciones. Si no son estadísticamente significativos, entonces no estamos hablando de nada. Un porcentaje mayor uno al otro no significa más que eso, es un porcentaje uno mayor al otro. Si lo inferimos estadísticamente y nos da un valor de probabilidad aceptable, al recién decimos que hay una diferencia real, ¿no? Explicar la relación causa a través de mecanismos biológicos y sociales. Y bueno, puede haber múltiples experimentos, pero la observación a través de estudios de cohortes, principalmente que son estudios más potentes, nos pueden dar una idea real de cómo se comporta el paciente. Bueno, integra la intervención con el conjunto de trabajo, facilita la evaluación de los métodos diagnósticos. Vamos a ver esas clases, cómo los métodos diagnósticos y cómo se prueba si qué tan efectivo es un método diagnóstico, su valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? Relación con algún otro método, un gol estándar, ¿no? Generalmente son la biopsia, problemas de salud en relación con otros, problemas de salud en relación a su contexto socioeconómico, y bueno, la puesta en práctica de todo lo que se observe, o sea, esa transformación del dato en información y información pasar a la acción, ¿no? Eso es hacer epidemiología. Los fines teóricos, exactitud, eliminar errores a través de usar el estadístico correcto, clasificar, pues sabemos que según los tres variables que hemos visto, tiempo, espacio, persona, según las zonas podemos tener diferentes clasificaciones. Debemos razonar porque no toda asociación que encontremos puede ser una asociación verdadera, es algo estudio, ¿no? Ver si es un comportamiento que tiende a la normalidad, sobre todo cuando medimos frecuencias continuas,
anormalidad es ese efecto de campana que midió Gauss hace mucho tiempo en una distribución que se llamó normal porque era la conducta que más o menos se observaba en la mayoría de las mediciones de distribuciones naturales, ¿no? Es la normalidad. Esta normalidad nos va a permitir emplear algunos procedimientos estadísticos paramétricos, que cumplen los parámetros de normalidad, o no paramétricos, cuando no cumple parámetros de normalidad, eso pueden ser simples parte de estadística básica. Y representatividad si realmente la muestra o los individuos que estamos investigando corresponden al grupo que deberíamos investigar, ¿no? Si no corresponde, simplemente no sirve para nada el trabajo, ¿no? Así. Fines prácticos, vamos a un poco definir las enfermedades y continuar su identificación, elección de mejores métodos de diagnóstico, como hemos visto, identificar magnitud de los problemas, descubrir las causas, definir las vías de intervención, evaluar la eficacia de los programas y llevar a cabo la eficacia que ya hemos visto y conversado, pero así. Vigilar las tendencias de mortalidad y movilidad, etc. Identificar determinantes y factores de riesgo, revisar problemas de salud, revisar evidencias y evaluar medidas de control e intervenciones sanitarias en diferentes poblaciones pacientes. Pasamos a ver que en biología, la disciplina se aplica en la salud pública, ¿no? Ya hemos visto definiciones de salud pública por la Organización Mundial, Colaboración Mundial, por WIC, etc., ¿no? Y en realidad el bienestar, que es algo que sigla la salud pública, es esto, ¿no? El estado del bienestar físico, mental, social, a eso se percibe. Uno de los innovadores en la forma de ver cómo conseguir este bienestar fue lo que les hablaba hace un rato, que no se acordaba la framboya, lo que recordaba de los 4 campos de la salud, donde están inmersos todos los determinantes de los mismos, ¿no? ¿Y cuáles eran los 4 campos? Social, cultural, teoría, medio ambiente, bien, biología humana, sistema de salud, ¿no? Servicios de salud. Muy bien. Eso fue entre las framboyas, los precursores. Ministro de Salud canadiense, es un médico y un abogado. Fueron precursores también de la conferencia de Almata, que era mismo de la dirección del programa de Jaime Guillermo. El modelo de la voluntad, justamente lo que decía, la biología humana, el ambiente, los estilos de vida o social cultural, como le llamamos, y la organización de los servicios de salud. Son términos diferentes, pero que aluden a lo mismo, ¿no? La siguiente. Bueno, hablamos de la ecoepidemiología como posible nuevo paradigma, pero en realidad la ecoepidemiología es algo que está muy asociado a lo que ya se está desarrollando con la interacción del medio ambiente en las enfermedades, como hay actuación sobre el medio ambiente para contrarrestar estas mismas. La interdependencia de los individuos con su contexto biológico, físico, social, económico, etc. Examina múltiples niveles de organización y bajo este paradigma los determinantes de salud en la población ocurren en todos los niveles de organización, desde el microcelular hasta el macro social. Así es. Lo que hablábamos hace un rato de estos campos de la salud, estos 4 grandes campos de la salud engloban dentro de ellos un grupo de determinantes. Y los determinantes son todos aquellas características o condiciones que han sido medidas y que se han determinado que sí son factores de riesgo o protectores para la aparición de una u otra enfermedad o para manejar el bienestar o el nivel de bienestar de la población. Esto ayuda, parte de la medición de riesgos epidemiológicos y la relación entre estos determinantes y el estado de salud es muy importante. Cuando estos determinantes sociales, ambientales, no son bien controlados o trabajados, tenemos un incremento de patologías de origen infeccioso, principalmente diarreicas y respiratorias,
cuando nos ha trabajado la parte social, principalmente trabajo, educación, a veces tenemos un incremento de otros riesgos, como los traumatismos y accidentes y lesiones por criminalidad, ¿no? Todo eso también se estudia dentro del así. Estos son los determinantes, ¿no? Es el esquema clásico de los determinantes que va desde los más proximales, los más centrales, o sea, de la biología humana, de la genética humana, ¿sí? Genética, biología, hasta la influencia, la influencia social, familiar social que tienen el individuo, al acceso a los servicios de salud, las condiciones de trabajo o empleo que le permiten desarrollarse a la persona en estos ambientes, y las condiciones generales socioeconómicas y culturales, y por ahí falta el ambiental, acá, y ambientales, no han englobado todo en el mismo arco, pero todo eso es importante cuando hablamos de determinantes, y sobre ellos tenemos que actuar si estamos buscando lo que se llama bienestar, ¿no? Así es. Bueno, ve una descripción de todos los factores causales, de todos estos factores que estamos viendo dentro de estos cuatro grandes campos, ¿no? Los factores biológicos, el siguiente, los factores individuales y estilos de vida, que es el otro grande grupo, que también son importantes. Todo esto lo pueden encontrar en el MOPESE 1, MOPESE, módulo para la enseñanza no sé qué de biología. Es la OPS BMS de distribución gratuita y está en todos lados. Se pueden verlo con detenimiento cuando en toda esta parte de acá. Así es. Las influencias comunitarias y soporte social, pues esos son los determinantes, ¿no? que deberían de dar una hora de detenimiento. El acceso a los servicios de salud. Todos esos grupos de determinantes, no son grupos determinantes, son varios inmersos en cada uno, dentro de esos campos del bienestar, son motivo de estudio, análisis e interpretación por parte de la epidemiología, ¿no? Así es. Bueno, las condiciones civiles de trabajo también las tienen. Determinantes marcos sociales, ¿no? Población, desarrollo, y eso se manifiesta en el desarrollo y urbanización, donde disminuyen los riesgos de contaminación, donde hay mayor bienestar, o si no están desarrollados, hay mayor riesgo de contaminación de cualquier tipo que genera un mayor riesgo de enfermedad. Así es. Bien, les dejo esa última parte que le hemos hecho rápido porque se me están durmiendo, el calor acá, pero pues está dilatando. Se la van a encontrar en el MOPESE 1, van a encontrar todo esto que han visto acá. Le va a ser de mucha utilidad poderlo leer directamente para reforzar la clase. Y acuérdense de lo que hemos conversado, ¿no? De repente ver a través de su delegatura, conseguir un micrófono inalámbrico para que el docente pueda grabar la clase directamente al aula virtual, ¿no? Y no, para que eviten eso, me preocupa que se recorte, la verdad que sí. Están saliendo 8 de la noche de acá y los asaltan. Entonces, si vienen, si ya saben que todo lo van a tener en su aula virtual, que para eso se creó. O sea, estas herramientas que se han generado, que han crecido, que existían, pongan también a pesar de que estamos en una parte comercial, a pesar de la natural alegría que ven ustedes de estar de nuevo en las aulas, de darse un baño y venir aquí a compartir y a escuchar a su profesor hablar y hablar durante 2 horas, ¿no? A pesar de esa natural alegría, tenemos que seguir utilizando algunas herramientas. Entonces, pueden conseguir o propiciar un micrófono inalámbrico para que el profesor se pase así, conversando con ustedes y se vaya grabando la clase, sería mucho más efectivo, ¿no? La clase era la clase de la doctora Chavera,
Y la práctica también es que la práctica es un video. Como les dije, ya está abierta. La práctica del día de hoy va a ser de autorresponsabilidad. Van a ir a su casa, van a poner su video, lo van a ver 2 o 3 veces, no sé cuántas veces les den, van a analizarlo, van a comentarlo, van a hacer su informe y lo van a colgar en el aula virtual. ¿Sí? Así como se hacía antes, casi igual que antes, por esta vez. Las siguientes prácticas sí van a ser presenciales. Con la doctora Chá, los seminarios van a ser presenciales la mayoría, a veces inclusive horario, podría ser que algunos sean virtuales. Mis prácticas sí van a ser presenciales, la parte esta de estadística y de medidas de frecuencia de enfermedad, porque a veces a través de la interacción virtual muchos se quedaban con preguntas que no las hacían a los tiempos, ¿no? Pero como les voy a ver la cara y esa alegría natural que veo que se expresa ahorita por estar presentes en su aula, entonces aprovechando eso vamos a aprovechar para que no quede ninguna duda y desarrollemos la parte que es más dura, ¿no?, de la medición de la vida. ¿Sí? ¿Preguntas? La práctica ya está colgada también. ¿No hay preguntas? No me entendió todo, no me entendió nada. Se preocupa. Bien. Aunque sea, pregúntenme la hora. Ya chicos, vayan a...